Bueno, vamos a estudiar ahora el concepto momento o torque, que es el principal, el único responsable casi de que se produzcan giro en las piezas mecánicas. Este momento torque es producido por fuerzas, así en la siguiente figura. En la figura se observa una llave périca que está actuada por una fuerza. Esta fuerza hace que la llave périca gire en el sentido contrario de las manecillas de reloj, aflojando el tornillo tuerca que se observa en la figura. Vean que la distancia del tornillo a la línea de acción de la fuerza recibe el nombre de brazo del momento o brazo de momentos. Entonces los momentos producen giros. Entonces hay dos formas de producir giro de un cuerpo alrededor de un eje. Una es por medio de una fuerza o sistema de fuerzas cuyo resultante no pase por el eje, no debe de pasar por el eje. La otra es por medio de dos fuerzas paralelas de igual magnitud pero de sentido contrario, llamada par de fuerzas. Vamos entonces a estudiar por separado cada una de ellas. Vamos a ver el momento producido por una fuerza, para lo cual hacemos un dibujo y tenemos aquí una polea, ¿verdad? Y la fuerza F es una fuerza eh, tangencial a la polea, ¿sí? Y es probablemente producida, por ejemplo, por una banda, ¿sí? El brazo de momentos es D, es la distancia que va de la fuerza al eje de giro, brazo de momentos, y O es el centro u origen de momentos, que es la intersección del eje Y con el plano de la polea. Vean que F y D son perpendiculares, ¿sí? Entonces dice, el momento de una fuerza es una medida de la tendencia, es un parámetro de la tendencia que tiene la fuerza de hacer girar al cuerpo sobre el que actúa alrededor del eje en cuestión. Entonces, entre más grande es el momento, pues más tendencia tiene la fuerza a hacerlo girar. Ahora, ¿de qué depende esto? Dice, de la ecuación m igual a f por d se observa que el momento es proporcional a la fuerza y a la distancia, o sea que si aumentamos la fuerza o el brazo de momentos o de palanca, aumentamos la tendencia al giro. Es lo que pasa cuando alguien quiere aflojar una tuerca que está muy apretada, pues le da más fuerte, más fuerza, es una. Si no puede, pues entonces agarra una llave con mayor longitud y entonces le aumenta el brazo de momentos y aumenta entonces el momento. Y bueno, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, darle más fuerte y aumentar el brazo de momentos, ¿verdad? Y con lo cual se tiende a aflojar dicha tuerca o dicho tornillo. Entonces se puede considerar también que el momento de la fuerza es con respecto al centro u origen de momentos O, punto de intersección del eje con el plano de las fuerzas. El momento de una fuerza es positivo cuando es contrario al giro de las manecillas de reloj y viceversa, haciendo coincidir al eje con uno de los ejes cartesianos y observando el giro desde la parte positiva de dicho eje, ¿sí? Entonces, contrario a las manecillas de reloj, positivo en el sentido de las manecillas de reloj, negativo, hago coincidir el eje con el eje cartesiano y observo esto desde la parte positiva del eje. Ahora las unidades son de fuerza por distancia, pero se ponen primero las unidades de distancia, metros, newton, ¿sí? O bien pies, libra, no newtons metro, por ejemplo, porque estas son unidades de trabajo. El trabajo también es fuerza por distancia. Entonces, a diferencia del trabajo en el que se pone primero la unidad de fuerza y luego la de distancia, en el torque se pone primero la unidad de distancia y luego la unidad de fuerza. Ojo, ¿sí? El momento de una fuerza no perpendicular al eje de momentos es igual al momento de su componente perpendicular a dicho eje, ¿sí? Aquí vean en la figura F no es perpendicular a Z y queremos encontrar el momento de F con respecto a Z. Entonces la fuerza que produce momentos es Fy, que es perpendicular a Z, es su componente perpendicular. Fy es F coseno de alfa. Dice, el momento de una fuerza no perpendicular al eje es igual al momento de su componente perpendicular a dicho eje. Así, en la siguiente figura, ¿sí? Mz es igual a Fy por OA, en que Fy es igual a F por coseno de alfa. Una fuerza no produce momentos con respecto a un eje paralelo a ella. Por definición, solo la componente perpendicular produce momentos, o que la intersecte, en este caso no tiene brazo de momentos, o sea, D ya valdría 0. Ahora es importante ver, por ejemplo, aquí que la componente Fz no produce giros, es paralela al eje sí, pero puede producir que se doble el eje OZ. En el caso de las poleas, por lo tanto, conviene siempre que las poleas y las bandas sean perpendiculares al eje de giro de las mismas para evitar que sufra el eje,
se vaya a doblar a la larga. Al momento producido por los motores se le llama torque o par motriz, y así aparece en las placas de las máquinas T, y ahí dice cuál es su momento o par motriz. Teorema de momentos o de Varignon. Este teorema se refiere a lo siguiente: dice que la suma de los momentos de dos fuerzas concurrentes y coplanares con respecto a un centro, origen de momentos o eje perpendicular a su plano es igual al momento de la resultante de dicho sistema de fuerzas con respecto al mismo punto o eje, ¿verdad? Entonces se puede demostrar que el teorema de momentos o de Varignon está de acuerdo con la ley del paralelogramo, deduciéndolo de esta. O sea, para demostrar algo en la naturaleza, en la física, necesitamos partir de una ley para estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces aquí estamos partiendo de la ley del paralelogramo, y si nos resulta el enunciado, quiere decir que es cierto el teorema. Dice así en la siguiente figura, y tenemos la figura. P y Q representan dos fuerzas concurrentes en A, cuya resultante, según la ley del paralelogramo, es R. Sea O sobre el eje AY un centro cualquiera de momentos en el plano de las fuerzas. Hay que demostrar que P por P minúscula más Q por Q minúscula es igual a R por R minúscula. Entonces observen que P minúscula es el brazo de momentos de P mayúscula con respecto a O. Q minúscula es el brazo de momentos de Q mayúscula con respecto a O, y R minúscula el brazo de momentos de R mayúscula con respecto a O. ¿Sí? Y ahora es importante observar lo siguiente, que entre AY o AO y P hay un ángulo alfa, porque AY es perpendicular a AX, ¿sí? AY es perpendicular a AX, y P es perpendicular a P minúscula, ¿sí? Entonces, puesto que P y AX forman un ángulo alfa, estos dos que son perpendiculares a ellos, pues también forman un ángulo alfa. Lo mismo pasa con Q, ¿verdad? El ángulo entre Q mayúscula y Q minúscula es beta, y entre R mayúscula y R minúscula pues es R minúscula, ¿sí? Perdón, es teta, ¿sí? Ok. Entonces dice, siendo P, Q y R los brazos de momentos de P, Q y R mayúsculas respectivamente, escojamos un sistema de ejes coordenados X y Y, como se indica en la figura, pasando a Y por el centro de momentos O. Designemos por alfa, beta y teta los ángulos que forman las líneas de acción de P, Q y R respectivamente. Con el eje AX de la figura se deduce que... Entonces vuelvo a repetir la figura para que se pueda observar esto. Sobre el eje de las X tenemos que FG más AF es igual a AG, o sea, P coseno de alfa más Q coseno de beta es igual a R coseno de teta. Entonces, multiplicando ambos miembros de esta ecuación por AO, se obtiene P por AO coseno de alfa más Q por AO coseno de beta es igual a R por AO coseno de teta. Pero de la figura se observa que AO coseno de alfa es igual a P, AO por coseno de beta igual a Q, AO por coseno de teta es igual a R. Por lo tanto, la ecuación anterior queda P por P más Q por Q es igual a R por R, o sea que la suma del momento de P con respecto a O más el momento de Q con respecto a O es igual, la suma de esos momentos es igual al momento de R con respecto a R, con lo cual queda demostrado el teorema y se puede utilizar esto para la solución de problemas. Vamos entonces ahora a ver el momento producido por un par de fuerzas. Aquí tenemos un volante y alguien que está manejando, y con las dos manos está produciendo dos fuerzas de igual magnitud paralelas y de sentido contrario produce un giro. A este sistema de fuerzas se le da el nombre de par de fuerzas. Tenemos aquí representado esquemáticamente un par de fuerzas, ¿sí? Y dice, un par de fuerzas es un sistema compuesto por dos fuerzas de igual magnitud paralelas y de sentido contrario, cuyo único efecto externo es producir o impedir una rotación alrededor de un eje perpendicular a su plano de fuerzas. Si es en el mismo sentido del giro, pues produce rotación, y si es en sentido contrario, produce frenado o impide la rotación. Los pares de fuerzas no pueden ser reducidos a un sistema de fuerzas más simple, él mismo es su propia resultante. El momento producido por un par de fuerzas es positivo, igual que en las fuerzas, si es contrario al movimiento de las manecillas de reloj, y negativo si es el de las manecillas de reloj. Así, en la figura se tiene un momento positivo. El momento de un par de fuerzas con respecto a un eje perpendicular a su plano se obtiene sumando, de acuerdo con el teorema de momentos, sumando algebraicamente los momentos producidos por sus fuerzas con respecto a ese eje. El momento del par de fuerzas de la figura con respecto al eje YY es entonces
Pues suma de momentos con respecto a O es igual a suma de momentos con respecto a Y, ¿sí? Y es igual a P por OB menos P por OA es igual a P por OB menos OA es igual a P por P minúscula. O sea que la suma de los momentos con respecto a O, ¿sí?, el centro de origen de momentos, o el eje Y, es P por P minúscula. O sea que el momento del par es P por P minúscula. Vean, entonces solamente depende de la magnitud de las fuerzas y de la distancia perpendicular entre ellas. Las unidades en las que se miden los momentos de los pares son las mismas que las que se usan para medir el momento de fuerzas: metros newton, metros kilogramo, pies libre, etc. Hay que recordar que el momento de un par de fuerzas con respecto a un eje perpendicular a su plano es independiente de la posición del par y solo depende y es directamente proporcional a la magnitud de sus fuerzas y a la distancia entre ellas, P y P. Características de los pares de fuerzas. Los pares de fuerzas tienen tres características: la magnitud del momento del par, el producto P por P; el sentido o dirección de rotación del par, positivo o negativo; la orientación o inclinación del plano del par. Si no se modifica alguna de estas tres características, el momento producido por el par no cambia. Transformaciones a los pares. Entonces vamos a hacer tres transformaciones a los pares, por medio de las cuales no se cambian las características de los mismos. Se pueden hacer para la solución de problemas con pares. Dice, a un par se le pueden hacer las siguientes tres transformaciones y no cambia su efecto externo. A. Puede ser trasladado a una posición paralela en su plano o en cualquier plano paralelo. Sobre un eje, la polea la puede uno poner más para allá o más para acá, siempre sobre el mismo eje perpendicular, y el giro es el mismo. B. Puede hacérsele girar en su plano, ¿sí? Puede variarse la magnitud de las dos fuerzas del par y la distancia entre ellas, siempre que permanezca constante el producto de una de las fuerzas por la distancia entre las dos. Estas transformaciones están de acuerdo con también la ley del paralelogramo, y como se podrá observar, al llevarse a cabo estas, no se modifica ninguna de sus tres características. Vamos entonces a demostrar. Supongamos que en la figura que sigue, un par está compuesto por las fuerzas F1 y F2. Bien, una va para abajo, otra va para arriba, cuyo brazo de momentos es A minúscula. Las fuerzas pueden descomponerse en los puntos A y B respectivamente en componentes, de modo que una de ellas, la F' de F1, sea igual, F1' de F1 sea igual y opuesta al mismo tiempo que colineal a otra componente F2' de F2. ¿Qué pasa? Se anulan, ¿no? Las dos componentes se anularán por consiguiente, y por lo tanto el par formado por las fuerzas F1' y F2', que tiene como brazo B, es equivalente al par original. Además, las fuerzas F1' y F2' pueden ser aplicadas en no importa qué puntos a lo largo de sus líneas de acción, por ejemplo A' y B', de acuerdo a la transformación A, pueden ser trasladadas, y mientras no cambie su magnitud ni su distancia, es lo mismo, ¿sí? Transformaciones de los pares. Vamos a ver las transformaciones que se le pueden hacer a los pares y no cambian sus características. Dice, de las transformaciones de un par se deduce que la resultante de dos pares cualquiera en un plano o en planos paralelos es un par cuyo momento es la suma algebraica de los momentos de los dos pares. Acuérdense, son en planos paralelos o en el mismo plano, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, los dos pares P y QQ de la figura A. Por medio de la transformación C del artículo anterior, puede reemplazarse el par QQ por uno equivalente, ¿sí?, cuyas fuerzas sean iguales a P, si se cambia el brazo del momento haciéndolo igual a P minúscula en lugar de Q, de tal manera que P minúscula prima es igual a Q mayúscula a Q minúscula entre P mayúscula, ya que PP' es igual a Q por Q. Es el mismo par, nada más con diferente brazo y diferente magnitud de fuerzas. Si ahora hacemos girar este par y lo trasladamos, puede situarse en la posición indicada en la figura B. ¿Y qué es lo que pasa? Se anulan las dos fuerzas P, ¿sí? De modo que las dos fuerzas colineales PP se anulen, dejando como resultante de los dos pares un par cuyo momento es P por P más Q entre P por Q, que queda igual a, efectuando la operación, a P por P más Q por Q, siendo en este caso negativo el sentido del par resultante, ¿sí? Giro de las manecillas. El mismo procedimiento se podría
se podría combinar este par resultante por el mismo procedimiento con un tercer par y así sucesivamente. Se sigue pues que la resultante de un número cualquiera de pares en un plano o en planos paralelos es un par cuyo momento es igual a la suma algebraica de los momentos de los pares. Por último, los momentos pueden ser representados por medio de un vector, son magnitudes vectoriales, dice representación vectorial de un par de fuerzas. Un par de fuerzas puede ser representado por un vector perpendicular a su plano, cuya longitud a escala represente la magnitud del momento del par y cuyo sentido sea el del avance de un tornillo de rosca a derechas, como se observa en la siguiente figura. Vean ahí cómo girando para la derecha, pues avanza en el sentido dado por la punta de la flecha. Entonces, este vector OA a escala nos representa la magnitud del momento de este par. Muchas gracias.